En esta narración de Lucas, 10 leprosos que gritaron a Jesús de lejos, que tuviese misericordia, compasión, dice esta versión, pero en realidad es misericordia, que va más allá de la compasión. Jesús, Maestro, ten compasión o misericordia de nosotros. ¿Quiénes eran los leprosos en esa época? Se sabe que la lepra afecta a la humanidad, al menos desde que se tiene conocimiento, 4.000 años, desde hace 4.000 años. Ahora, en esa época no era curable, hoy día ya es curable. A partir de 1987, un paso gigantesco se dio en esta región del mundo y en prácticamente todo el mundo. Los enfermos de lepra, al ser una enfermedad contagiosa, eran rechazados y eran expulsados de las aldeas cuando se descubrían su enfermedad. En el contexto religioso de Jesús, eran considerados por la religión israelí impuros. Las leyes rabínicas prohibían que cualquier persona se acercara a menos de 2 metros. Si soplaba el viento, prohibían acercarse a menos de 45 metros, fijaos. No podían vivir, por tanto, dentro de las ciudades amuralladas. Vivían en casas apartadas o los más pobres en cuevas. Tenían que llevar unas campanas para cuando venían a las aldeas, ciudades o anduviesen por los caminos, avisar de su presencia para que la gente se apartase o diera la media vuelta. O si había una encrucijada, pues tomasen otro camino. Aquí el texto que nos ocupa, en la narración de Lucas, estos 10 leprosos, por eso gritan y no se acercan seguramente, piden sanidad a Jesús desde lejos. Ellos demuestran algo con su petición. Eran religiosos, eran samaritanos y eran de Galilea, practicantes de la religión oficial israelí, seguramente pero con sus variaciones. Los samaritanos tenían también la Torá, pero bueno, eran considerados como extranjeros porque se habían mezclado en el pasado con otros pueblos, y los galileos pues también, así que los tenían como extranjeros, aunque repito, en realidad eran creyentes, porque creyeron en la posibilidad de ser sanados y pidieron ayuda. ¿Qué contesta Jesús? Dice la palabra que enviándolos, solo los envió y le dijo: presentaros a vuestros sacerdotes. Así, esa fue la indicación de Jesús. ¿Y qué pasa en el camino? En el camino sucede el milagro. Fueron sanados. En el texto que hemos escuchado también de Reyes, esa fue también la indicación del profeta Eliseo a Naamán el sirio, otro extranjero. Ve y lávate en el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7. Un número simbólico también de perfección. Las veces perfectas en Dios, el número 7 es completo para que fuese sanado. Solo indicaciones. Se ve que los leprosos siguieron la indicación de Jesús, pero ahí sucedió algo interesante. El versículo 15 nos dice: uno de ellos, al verse sano, ¿qué hizo? Regresó alabando a Dios a grandes voces. Regresó. Iba camino y ni siquiera llegó seguramente a su sacerdote, al lugar donde dijo la samaritana, ¿recuerdan? En Gerizim o Garizim, que tenían su templo ellos.
cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, a pesar de ser samaritano. Esto incluye el evangelista, a pesar de ser samaritano. Es decir, parece que no tenía la misma fe, pero, como ya he dicho, sí que él tenía fe en Dios. Primero que hizo, fijaos, dio gratitud, gracias a Dios en dos, digamos, a dos, ¿no? A Dios empezó a alabarle cuando se vio sano, pero se regresa también para darle gracias a Jesús, el medio que Dios usó para su sanidad. Ahí entonces podríamos preguntarnos, ¿a quién agradecer? Aquí el texto nos da la pauta, la clave hermenéutica, diríamos. En primer lugar, reconoció de quién había venido esa sanidad y le dio de Dios, y le dio gracias a Dios. Y luego reconoció que quién había dado esa indicación de sanidad, quién había sido el medio de bendición, pues Jesús. Y ahí está la evidencia en el texto de su inmensa gratitud. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, se humilló, fue humilde para reconocerlo. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús ante esta gratitud mostrada por este hombre samaritano? Jesús recibe, por lo visto, esa gratitud como hijo de Dios también. Pero pregunta, ¿acaso no quedaron limpios? ¿No fueron 10? ¿Ellos no fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Ese extranjero Jesús también. El evangelista recuerda esas palabras de Jesús, de él mismo dice extranjero. Y se dirige entonces a este hombre y le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Le bendice por la fe y recibe la gratitud. Volvió este hombre a glorificar a Dios. Y fijaos cómo desde siempre también se ha hecho mucha diferencia entre sobre todo en esta cultura, entre un nacional, entre un ciudadano y un extranjero. Y habían más diferencias que hasta hoy día los seres humanos seguimos haciendo. Pero Jesús reconoce y alaba la fe genuina que hay en este hombre y esa actitud de gratitud, de humildad. Y hoy podríamos preguntarnos, hermanos, hermanas, ¿por qué agradecer si a veces las cosas no van bien? ¿Por qué agradecer si yo me he ganado lo que he obtenido, si eso es fruto de mi esfuerzo? Hay bendición, sabemos. ¿Por qué? Dice la palabra en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. ¿Saben lo que implica o qué significa ese término de dádiva? Son lo recibido sin merecerlo, o son lo que nos llega de bien ante necesidades, ante enfermedades. Como Dios encamina las cosas de tal manera que recibimos esa misericordia de Dios. Así que, ¿por qué agradecer? No siempre estar agradecidos va a ser cuando esperar a que todo vaya bien en nuestra vida. Hoy los descubrimientos que se siguen haciendo
en esta área de nuestro cerebro y cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos modifican todo, se dice que la gratitud modifica nuestro cerebro. Es una práctica que incentiva y nos lleva a experienciar felicidad. La gratitud, por lo tanto, es una actitud de vida, porque nos hace ver el mundo de una manera distinta. Es la capacidad también, la ventanita hacia la resiliencia, hacia saber que aunque vivamos en tiempos adversos, tiempos dolorosos, va a haber una salida, y Dios tiene un propósito también cuando pasamos tiempos complicados, porque nos quiere ver cada vez maduros, más con más fe en Él. Y la gratitud también nos ayuda a enfocarnos en las cosas positivas. Bueno, tengo 2, 3 situaciones adversas, pero si la gratitud me lleva a pensar en todas las bendiciones que tengo alrededor de 2 o 3, pues entonces la gratitud nos va a llevar a esperar, a ver la esperanza en Dios, nos va a quitar los miedos, las angustias, a controlar también todo lo innecesario en nuestro cerebro. Así que en Dios sabemos que podemos elegir, como fijaos, ya decía un pensador grande que lo habéis escuchado, Cicerón, la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Así definimos la gratitud en la palabra como esa actitud también, como ese don que tenemos de Dios, que nos lleva a tener prendida una luz, la luz de Dios, aunque haya oscuridad, y va unida también a la fe. ¿Qué fue preciso antes de ese obrar de Dios y de esa reacción del leproso? Pues la fe que alcanzó para pedirle a Dios en Jesús, visible, digamos, gritando bendición, sanidad. Y Jesús bendijo al leproso agradecido y le dijo: tu fe te ha sanado. Lo reafirmó en esa nueva situación de vida, en esa situación grandiosa. Y si nos vamos un poquito a la escena, el leproso, quizá por su situación podemos pensar de vida, no sabemos cuántos años llevaba enfermo, pero cuando tenemos algo que nos distancia de los demás, solemos volvernos retraídos, tímidos, miedosos. Pero fijaos, cuando el hombre se ve sano, ¿qué hace? Dice que glorificaba a Dios a grandes voces. ¿Cómo lo haría? Pues cantando quizá, o simplemente diciendo: gloria a Dios, el Señor me ha sanado. Mírenme, ya estoy limpio. Y va ante Jesús y también se postra a sus pies. Esa actitud de total reconocimiento, de total humildad, ese postrarse a los pies de alguien en esa época, y hoy día ya no la acostumbramos, pero delante de Dios sí que debemos, si podemos, ¿no?, ponernos de rodillas en esa actitud de humildad, de entrega total, de reconocimiento total. Seamos agradecidos, hermanos, humildes, cuando recibamos de Dios. Porque la antesala de la gratitud, o algo previo, es dejar nuestro orgullo, ¿no? El orgullo humano que como ya decía hace un rato, a veces decimos: no fue eso fue casualidad, eso fue porque yo hablé y pedí, me ayudó alguien, que he recibido algo. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si tenemos, si el problema nos supera, como
como a estos leprosos, dice, por nada estéis afanosos. La palabra nos tranquiliza. Tener afán es tener ansiedad, sino antes sus peticiones, vuestras peticiones, oración, ruego, con acción de gracias, ya anticipando que Dios va a obrar. Y entonces dice Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está una clave que nos da la palabra. No hemos de dejar de pedir, pero al mismo tiempo dar gracias. Señor, gracias porque sé que tú vas a actuar. Y entonces yo me lleno de esa paz de Dios, que aunque no la entiendo, la pido y dejo que me llene mi corazón y me guarde, y mis pensamientos también. Por Cristo, ¿por qué? Aquí está, Dios actúa. Aquí está la prueba. Dad gracias, dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Es un desafío, porque a veces no es fácil dar gracias cuando no todo va bien. Pero ahí está el desafío de la palabra. Hermanos, hermanas, que la gratitud sea una actitud ante Dios y ante la vida, cada día. Amén.